Con una sola frase, una niña de 10 años detuvo en seco una estafa de $250 millones. En un ático muy por encima de la ciudad, un jeque multimillonario se preparaba para firmar un acuerdo por $250 millones. Sus asesores se inclinaban hacia él, deslumbrados por la promesa de historia y fortuna. El documento ante él parecía una reliquia sagrada, sellada y escrita en árabe antiguo. Pero en la esquina de la sala, casi invisible, estaba Ava, una niña de 10 años, hija de la empleada doméstica, apretando contra el pecho el gastado diario de su bisabuelo. Nunca se suponía que la notaran. Y sin embargo, cuando la pluma del jeque se cernía sobre el contrato, Ava vio algo que nadie más vio. El tipo de error que solo un verdadero historiador detectaría. Y cuando por fin habló, en un árabe impecable, toda la sala se quedó helada. Esto es falso. Sus pequeñas manos conocían el tacto de los libros viejos, no de la plata pulida. Ava, con 10 años, permanecía callada en la esquina, como un fantasma en una sala de gigantes. Su madre le había dicho que fuera invisible, y ella se esforzaba al máximo por serlo. El ático se sentía como otro mundo. Colgaba sobre la ciudad como un castillo de cristal entre las nubes. Abajo, las calles eran un enredo de taxis amarillos y vidas apresuradas. Allí arriba, el aire estaba quieto y olía a cera de limón y a cuero caro. La madre de Ava, Helen, se movía por la sala con una discreción ensayada. Rellenaba vasos con agua de botellas que costaban más que la compra de toda una semana. Su rostro era una máscara cuidadosa de cortesía servicial, pero Ava veía la preocupación en sus ojos. Las manos de Helen, normalmente firmes, temblaron apenas cuando colocó un posavasos sobre la mesa de mármol. Ava apretó contra el pecho un libro desgastado, encuadernado en cuero. Sus páginas estaban llenas de la elegante caligrafía fluida de su bisabuelo. Era su único consuelo en aquel lugar de vidrios fríos y miradas más frías. Su propia ropa era sencilla, un vestido azul liso, limpio pero descolorido de tantos lavados. Su cabello rubio iba recogido con una cinta simple. Sabía que no pertenecía a ese sitio, y los demás en la sala se encargaban de recordárselo. Eran hombres con trajes impecables que costaban más que un coche. Sus zapatos brillaban, sus relojes destellaban bajo la iluminación empotrada. Hablaban en tonos bajos y serios de cifras con demasiados ceros para que Ava pudiera contarlos. Su anfitrión era Sheikh Tark Al. Era un hombre mayor, con barba gris recortada y unos ojos en los que parecía habitar una profunda tristeza. Estaba sentado en un gran sillón de cuero mirando el perfil de la ciudad. No había sonreído ni una sola vez. Estaba rodeado de asesores, pero parecía solo. Era un hombre que imponía respeto, pero ese día se veía como alguien que cargaba un gran peso. La razón de la reunión no tardó en cruzar la puerta. Se llamaba señor Alistair Finch. Era alto y apuesto, con cabello plateado y una sonrisa demasiado brillante para ser real. Llevaba un maletín de cuero elegante y se movía como si fuera dueño del mismo aire de la sala. Saludó al jeque con una voz grave y segura, pero cuando sus ojos se posaron en Helen y luego en Ava, su sonrisa se tensó. Se convirtió en algo afilado y desagradable. «Tar, amigo mío», empezó el señor Finch con una voz suave como la seda. «Confío en que los preparativos estén en orden». Hizo un gesto vago hacia Helen sin mirarla. «Y que se hayan minimizado las distracciones». La espalda de Helen se puso rígida. Asintió levemente, casi imperceptible, y avanzó para tomar el abrigo del señor Finch. Ava se pegó aún más a la esquina, deseando que las sombras la tragaran por completo. La mirada del jeque parpadeó hacia Ava un instante. No había crueldad en sus ojos, solo un cansancio profundo. Parecía demasiado agotado para reprender la grosería de sus invitados. «Todo está listo», dijo el jeque, Alistair, con un murmullo grave. «Procedamos». Los hombres se reunieron alrededor de una mesa maciza de caoba. Helen siguió con su trabajo silencioso, sirviendo café,
con movimientos eficientes y discretos. Ava observaba a su madre con el corazón encogido. Helen trabajaba en 2 empleos desde que el padre de Ava había fallecido. Tenía las manos agrietadas y el rostro a menudo marcado por el cansancio. Lo hacía todo por Ava, para mantener un techo sobre sus cabezas y comida en la mesa. Soportaba las miradas condescendientes y los tonos displicentes de hombres como el señor Finch, para que Ava tuviera la oportunidad de una vida mejor. Uno de los otros hombres en la mesa, un asociado más joven de Finch, soltó una risita. Se inclinó hacia su colega y susurró lo bastante alto para que Ava lo oyera. ¿Puedes creerlo? Traer a una niña a un lugar como este. Hay gente que no tiene sentido de la decencia. Su amigo asintió, con una mueca burlona. Probablemente no puede pagar una niñera. Es una vergüenza lo que dejan pasar por la puerta hoy en día. Las palabras fueron como pequeñas piedras afiladas. Las mejillas de Ava ardieron de vergüenza. Quiso correr, esconder el rostro en el delantal de su madre, pero se mantuvo quieta. Recordó las palabras de su bisabuelo, que había leído esa misma mañana en su diario. La dignidad es una fortaleza, estrellita. No permitas que las palabras de los hombres pequeños atraviesen sus muros. Así que se irguió más, con la barbilla en alto, y los dedos trazando las letras doradas desvaídas de su libro. La reunión comenzó. El señor Finch abrió su maletín con un gesto teatral. Habló de inversiones, de oportunidades históricas, de ganancias que resonarían por generaciones. Su voz era hipnótica. Pintaba cuadros con las palabras. Arenas del desierto que se convertían en oro. Tierras antiguas que revelaban nuevos tesoros. Los hombres en la mesa se inclinaron, los ojos brillando de codicia. Incluso el cansado jeque pareció enderezarse, un destello de esperanza en la mirada. Entonces llegó la pieza central de la presentación. El señor Finch sacó un largo estuche cilíndrico. Lo manipuló con extremo cuidado, como si contuviera una reliquia sagrada. «Caballeros», dijo, bajando la voz a un susurro dramático. «La clave de nuestro futuro compartido». Abrió el estuche y, usando guantes blancos, desenrolló una larga hoja de pergamino amarillento. Estaba cubierta de una hermosa e intrincada caligrafía árabe. En la parte inferior había un pesado sello de cera, de un rojo profundo que contrastaba con el documento envejecido. «La escritura de propiedad original», anunció el señor Finch, «otorgada por los ancestros de nuestro estimado anfitrión, Sheikh Tar, concede la propiedad indiscutible del oasis de Alor y de todos los derechos minerales que hay debajo. Un recurso sin explotar con un valor conservador de $250 millones. Un suspiro colectivo recorrió la sala. Los hombres miraron el documento con reverencia. El jeque se inclinó hacia adelante, los ojos fijos en el pergamino. Era un pedazo de la historia de su familia, un vínculo con su pasado y una promesa para su futuro. Helen estaba retirando tazas de café vacías de una mesa lateral, cerca de donde se encontraba Ava. Al pasar, uno de los inversores, un hombre con un anillo grande y ostentoso, agitó la mano con desdén. «Tenga cuidado, mujer. Ese documento vale más que toda su vida». Helen se estremeció como si la hubieran golpeado. Asintió rápidamente, el rostro pálido, y se retiró hacia la cocina. Ava la observó irse, con un ardor de ira encendiéndose en su pequeño pecho. Miró de nuevo hacia la mesa, a los hombres arrogantes, al sonriente señor Finch, y luego miró el documento desde el otro lado de la sala. Era solo un viejo pedazo de papel, pero algo en él se sentía mal. Ava había pasado cientos de horas estudiando los libros y diarios de su bisabuelo. Él había sido historiador, lingüista, un hombre que amaba el pasado. Le enseñó a ver las historias que los objetos cuentan. Le enseñó sobre el papel y la tinta, sobre escrituras y sellos. Sus ojos se entrecerraron. El pergamino era demasiado perfecto, demasiado uniforme en su color amarillento. El pergamino antiguo, el auténtico vitela, solía tener imperfecciones, zonas más finas donde la piel del animal había sido raspada. La tinta, incluso desde esa distancia, parecía demasiado negra,
demasiado nítida. La tinta de hierro gálico de la antigüedad se desvanece hasta un marrón suave y a menudo corroe el papel con los siglos, dejando un halo tenue. Esta tinta simplemente descansaba en la superficie, y el sello. Había algo incorrecto en el sello. El jeque estaba alcanzando una pluma, una muy cara, bañada en oro. El contrato estaba al lado de la escritura, esperando su firma. Millones de dólares estaban a punto de cambiar de manos basándose en ese trozo de pergamino. Un nudo de temor se apretó en el estómago de Ava. Todos estaban siendo engañados. La sonrisa del señor Finch era la de un depredador que había acorralado a su presa. Helen regresó a la sala con una nueva cafetera. Se dirigió a la mesa, sus pasos vacilantes. Sabía que era el momento crítico. Todos contenían la respiración. El único sonido era el leve roce de la pluma del jeque suspendida sobre el papel. Ava tenía que hacer algo. ¿Pero qué? Solo era una niña, la hija de la empleada. Ya la habían ignorado, insultado, la habían hecho sentir como nada. ¿Quién la escucharía? Dio un pequeño paso fuera de la esquina, luego otro. Su corazón latía con fuerza contra las costillas. Pensó en el rostro cansado de su madre. Pensó en las lecciones de su bisabuelo. La verdad tiene una voz tranquila, pero es el sonido más fuerte en una sala llena de mentiras. Abrió la boca para hablar, pero solo salió un pequeño chillido. Nadie la oyó. La pluma del jeque tocó el papel. En un momento de puro pánico, la mano de Ava, la que no sujetaba el libro, golpeó una pequeña mesa lateral. Encima había un único vaso de agua vacío. Se inclinó, tambaleó un segundo aterrador, y luego se estrelló contra el suelo de mármol. El sonido rompió el tenso silencio como un disparo. Todas las cabezas se giraron hacia ella. La pluma del jeque se levantó del contrato. El rostro del señor Finch, que había sido una máscara de triunfo, se torció en una mueca de furia. ¿Qué significa esto?, exigió, su voz cortante como un látigo. Miró con ira a Helen. Controle a su hija. Esta es una casa de negocios, no un patio de recreo. Helen corrió hacia adelante, el rostro blanco de miedo y vergüenza. Lo siento mucho, señor. Lo siento de verdad. Ava, ve a la cocina ahora. Los otros inversores murmuraban, sacudiendo la cabeza con disgusto. Increíble. La desfachatez. Sáquenla de aquí. Ava miró el rostro asustado de su madre, el círculo de hombres poderosos y enojados. Vio al jeque, su expresión inescrutable, las manos aún suspendidas sobre el contrato. Vio al señor Finch, sus ojos clavados en ella con puro odio. Sabía que tenía una sola oportunidad. Un único momento antes de que la echaran. Respiró hondo. No miró a su madre. Ella miró directamente a Sheikh Tariq al-Jamil. Y entonces, con una voz sorprendentemente clara y firme, habló. No habló en inglés. Habló en el hermoso árabe formal que su bisabuelo le había enseñado, el idioma de los eruditos y los poetas. Las palabras flotaron en el silencio climatizado del ático. Esto es falso. La sala quedó absolutamente, profundamente inmóvil. Los inversores la miraron boquiabiertos. No entendían las palabras, pero comprendieron el tono. Era un tono de absoluta certeza. La mandíbula del señor Finch se abrió. Un destello de puro pánico cruzó sus ojos antes de que pudiera disimularlo. Helen se quedó inmóvil, la mano a medio camino hacia el hombro de Ava. Miraba a su hija como si fuera una desconocida. No tenía idea de que Ava pudiera hablar una palabra de árabe, pero Sheikh Tariq al-Jamil sí entendió. Su cabeza, que había estado inclinada sobre el contrato, se levantó lentamente. Sus oscuros y cansados ojos se abrieron, primero con incredulidad y luego con una intensa concentración que iba creciendo. Observó a la pequeña niña estadounidense de cabello rubio y vestido azul desteñido, como si la viera por primera vez. El silencio se prolongó, espeso y pesado. Todo el acuerdo de $250 millones pendía del aire, sostenido por las tranquilas e imposibles palabras de una niña de 10 años. El jeque dejó lentamente la pluma.
No miró al señor Finch, no miró a sus asesores, solo miró a Ava. ¿Qué dijiste?, preguntó, su voz un murmullo tranquilo y peligroso. Habló en inglés, pero sus ojos exigían una respuesta diferente. El señor Finch por fin encontró la voz. Soltó una risa corta y forzada que sonó más a ladrido. Un truco de fiesta que debe haber aprendido. No seas absurdo, Tar. Es una niña. ¿Qué podría saber? Hizo un gesto despectivo con la mano. Helen, lleva a tu hija y márchense. Están despedidas. Helen alargó la mano hacia el brazo de Ava, todo su cuerpo temblando. Ava, vámonos. Por favor. Esto era un desastre. Las despedirían. Quedarían sin hogar. Todo porque Ava había hablado fuera de lugar. Pero Ava no se movió. Mantuvo su posición, sus pequeños hombros firmes. Se encontró con la mirada del jeque y habló de nuevo, esta vez en inglés, con una voz inquebrantable. Dije que es falso. Señaló con un dedo pequeño y firme el documento sobre la mesa. Todo eso es una mentira. La confianza en su voz era asombrosa. No era la petulancia de una niña, era la convicción de una experta. La sala quedó ahora dividida. De un lado, el señor Finch, balbuceando de indignación y sus inversores luciendo confundidos y molestos. Del otro, el jeque, silencioso y calculador. Y en medio, Ava, una diminuta isla de desafío. Esto es indignante, tronó el señor Finch, el rostro enrojecido. ¿Vas a dejar que la hija de una sirvienta arruine el negocio de tu vida basándose en una fantasía infantil? Tar, firma el contrato. Terminemos con este sinsentido. El jeque lo ignoró. Sus ojos seguían fijos en Ava. Vio el libro gastado que ella apretaba. Vio la ausencia de miedo en sus ojos. Vio algo que lo hizo detenerse. En su mundo de engaño y adulación, la honestidad cruda y sin miedo era una mercancía rara y preciosa. «Pruébalo», dijo el jeque suavemente. Las dos palabras cayeron en la sala con el peso del mazo de un juez. La airada diatriba del señor Finch murió en su garganta. Miró al jeque con incredulidad. «Pruébalo. ¿Quieres que ella lo pruebe? Tiene 10 años. Ha hecho una acusación en mi casa que pone en duda no solo tu honor, sino mi inteligencia». «Tendrá la oportunidad de explicarse», replicó el jeque, su voz enfriándose. «Trae a la niña aquí». Uno de los asesores del jeque, un hombre de aspecto severo llamado Karim, dio un paso adelante. Miró del jeque a Ava con una expresión de conflicto. Vaciló. Luego asintió levemente. Helen parecía a punto de desmayarse. Esto era una pesadilla de la que no podía despertar. Su hija estaba a punto de ser humillada, y ellas estaban a punto de perderlo todo. Ava, sin embargo, avanzó. No corrió. No dudó. Caminó con una calma extrañamente decidida. Sus zapatos gastados no hacían ruido sobre la alfombra persa mullida. Se detuvo al borde de la enorme mesa de caoba, tan pequeña que su barbilla apenas quedaba por encima de la superficie pulida. El grupo de hombres poderosos la miró hacia abajo. Para ellos, era un insecto, una anomalía, una imposibilidad. «El piso es tuyo, pequeña», dijo el jeque, su voz cargada de una fuerte ironía. Dinos a todos como tú, una niña, sabes más que mi equipo de expertos y asesores. Explica esta mentira». Ava respiró hondo, llenando sus pulmones con el aroma de colonia cara y papel viejo. Colocó el diario de su bisabuelo en el borde de la mesa. Luego miró la escritura. «No hay que ser viejo para ver la verdad», comenzó, su voz pequeña pero clara. «Solo hay que saber dónde mirar», señaló el pergamino. La vitela real de ese período, del siglo XVII, se hacía con piel de ternero. Se raspaba a mano. Sería irregular, si lo sostuvieras a la luz. Miró a Karim, el asesor. Vería zonas más finas, quizás incluso algunos pequeños agujeros del proceso de raspado. Este papel es de fabricación industrial. Es demasiado perfecto.
Probablemente lo envejecieron con té o con químicos para que pareciera antiguo. El señor Finch soltó otra risa burlona. ¡Ridículo! Ha estado leyendo cuentos de hadas. Ava lo ignoró. Su concentración absoluta. Señaló la hermosa y fluida caligrafía. Y la tinta, continuó. La tinta está mal. Durante siglos usaron tinta de agallas de hierro. Cuando envejece, no solo se desvanece. El ácido de la tinta corroe el papel. Crea un efecto de pardeamiento, una quemadura alrededor de las letras. Esta es tinta moderna. Está hecha con carbono. Simplemente se posa sobre el papel. No hay corrosión. Es plana. Un murmullo recorrió la sala. Los inversores ya no miraban a Ava solo con fastidio. Una semilla de duda había sido plantada. Karim, el asesor, se inclinó hacia el documento, el ceño fruncido en concentración. «Teorías impresionantes, niña», dijo el señor Finch, con voz cargada de sarcasmo. «¿Aprendiste eso en tu clase de arte?» Ava finalmente dirigió sus claros ojos azules hacia él. «Lo aprendí de mi bisabuelo», dijo simplemente. Era el sargento Michael Peterson. Luchó en la guerra, no solo con un arma. Formaba parte de una unidad especial. Salvaban obras de arte y documentos antiguos. Era un héroe. Sabía más de historia que nadie. Golpeó suavemente el diario. Él lo escribió todo. Me lo enseñó. La postura del jeque cambió. Se inclinó hacia adelante, los codos sobre la mesa, su escepticismo comenzando a desvanecerse, reemplazado por una intensa y ardiente curiosidad. «Pero ese no es el mayor error», dijo Ava, bajando un poco la voz y atrayéndolos a todos. Señaló el magnífico sello de cera carmesí en la parte inferior del documento. El mayor error está justo ahí. Todas las miradas se dirigieron al sello. Era ornamentado, con el escudo de la familia Al-Gile y una línea de escritura cúfica, una forma temprana y angular del árabe. «¿Qué hay con el sello?», preguntó Karim, su voz aguda de interés. «La escritura», dijo Ava. «Es hermosa, pero está equivocada». El calígrafo usó un punto para la letra Fa. En el siglo XVII, en esta región, la escritura cúfica utilizada para ese sello no llevaba punto. Usaban una pequeña forma de V, invertida sobre el carácter. El punto no se estandarizó en esa forma de caligrafía hasta finales del siglo XVIII, casi 100 años después de la fecha de esta supuesta firma. Se detuvo, dejando que el peso de sus palabras llenara la silenciosa sala. Quien hizo esto era bueno, concluyó, su voz suave pero devastadora. Pero cometió un error. Se equivocó con la fecha del punto. Silencio. Un silencio profundo, intenso y terrible llenó el ático. El rostro del señor Finch pasó del rojo a un blanco enfermizo. Miró el documento, luego a Ava, la boca abriéndose y cerrándose sin emitir sonido. Los inversores se miraban entre sí, su codicia transformándose en pánico. El jeque se recostó en su silla. Miró la escritura sobre la mesa, la escritura que había estado a punto de validar, la base de un acuerdo de $250 millones, y la vio no como un vínculo con su historia, sino como una falsificación barata y astuta. Había estado tan cegado por la esperanza, tan desesperado por recuperar una parte de su herencia, que casi había sido engañado por un estafador, y lo había salvado una niña. Finalmente dirigió la mirada al señor Finch. El cansancio había desaparecido de sus ojos. Lo reemplazaba un fuego frío y duro. Era la mirada de un rey que acababa de descubrir a un traidor en su corte. «Karim», dijo el jeque, su voz peligrosamente tranquila, «trae mis gafas y una lupa». Luego miró a 2 de los grandes y silenciosos guardaespaldas que estaban junto a la puerta. «Y asegúrense de que el señor Finch y sus asociados no abandonen la sala. Creo que tenemos mucho de qué hablar». El aire del ático, antes denso de codicia, ahora estaba helado de tensión. El señor Finch permanecía de pie como si se hubiera convertido en piedra.
Su apuesto rostro era una máscara de incredulidad. La sangre se le había drenado de las mejillas, dejando un tono gris ceniciento. Sus socios, los mismos que momentos antes estaban ansiosos por brindar por sus futuras fortunas, ahora lo miraban con sospecha, susurros que pasaban de la admiración a la acusación. Se movían incómodos, evitando su mirada. Sus caros trajes de pronto parecían disfraces para una obra que había salido terriblemente mal. Helen permanecía junto a la puerta, la mano cubriéndole la boca. Su miedo por el trabajo había sido reemplazado por una mezcla vertiginosa de asombro y un sentimiento que no se había permitido en mucho tiempo. Orgullo. Miró a su hija, esa pequeña y callada niña que acababa de enfrentarse a una sala llena de hombres poderosos. Y no vio a una niña, sino a un legado. Vio a su propio abuelo, Michael Peterson, un hombre que había sido gentil y amable, pero poseía una voluntad de hierro y una devoción inquebrantable por la verdad. Helen había pensado que aquellos días, esas historias, eran solo parte del pasado silencioso de su familia. Nunca imaginó que estallarían con tanta fuerza en el ático de un multimillonario. Karim, el asesor del jeque, regresó con un par de delicadas gafas de montura dorada y una pesada lupa de bronce. Las colocó sobre la mesa frente al jeque con la reverencia de un ujier de tribunal, presentando pruebas. El jeque tomó las gafas y se las colocó en la nariz, cogió la lupa, cuya lente atrapó la luz, y se inclinó sobre la escritura fraudulenta. La sala estaba tan silenciosa que el suave roce del metal de la lupa sobre la mesa de caoba sonó como un rugido. Examinó el pergamino primero, tal como Ava había descrito. Pasó un dedo enguantado por la superficie. Su expresión permaneció neutra, pero un músculo le tembló en la mandíbula. Movió la lupa hacia la caligrafía, siguiendo las líneas de tinta. Luego pasó un largo tiempo en el sello. Sus oscuros ojos se entornaron con intensa concentración. El señor Finch finalmente estalló. «Esto es absurdo», balbuceó, la voz débil y tensa. «Un circo, Tarik. No puedes estar tomando la palabra de una niña por encima de un documento verificado por mis expertos». El jeque no levantó la vista. Continuó su examen, su silencio más condenatorio que cualquier acusación. «Mis expertos son los mejores del mundo», insistió Finch, su voz cada vez más alta y desesperada. «Han autenticado artefactos para museos, para casas de subastas. Esto es un insulto para ellos, un insulto para mí». Uno de sus socios, un hombre corpulento llamado George, se apartó de él. «Tus expertos, Alistair», dijo George, su voz baja y fría. «Tú fuiste quien consiguió el documento. Tú lo trajiste a nosotros. Tú garantizaste su autenticidad». La acusación implícita quedó suspendida en el aire. Los otros inversores se movieron, creando un espacio visible alrededor de Finch, aislándolo. El jeque finalmente se enderezó. Se quitó las gafas de lectura y las colocó con cuidado sobre la mesa. Miró a Karim. «Conecta al profesor Al-Ahim», ordenó. «El jefe de antigüedades de la universidad. Dile que requiero su ayuda inmediata. Usa el enlace de video seguro». Karim asintió y salió de la sala rápidamente y en silencio. El jeque volvió entonces toda su atención a Ava. La dureza en sus ojos se suavizó mientras la miraba. La vio allí de pie, pequeña pero firme, abrazando el diario de su bisabuelo como un escudo. «Dijiste que eras sargento», dijo el jeque, su voz ahora calmada, casi conversadora. «El sargento Michael Peterson. Háblame de él». El rostro de Ava se iluminó. Hablar de su bisabuelo era su cosa favorita en el mundo. «Era increíble», dijo. «Creció en un pueblo pequeño, pero amaba los libros más que nada. Cuando comenzó la guerra, se alistó, pero descubrieron cuánto sabía de arte, de historia y de idiomas. Así que lo pusieron en un grupo especial. Los Monuments Men», dijo el jeque, con un destello de reconocimiento en los ojos. Ava asintió con entusiasmo. Así los llamaban. Recorrió toda Europa. Encontró pinturas y estatuas que los malos habían robado. Las salvó.
Decía que era un soldado de la historia. Decía que salvar una pieza del pasado era como salvar una pieza del futuro. Sus palabras, simples y sinceras, resonaron en la silenciosa sala. Los inversores, que habían estado enfocados en sus posibles pérdidas, ahora miraban a la niña con una nueva curiosidad. Helen sintió que las lágrimas le llenaban los ojos y rápidamente las secó. Después de la guerra, continuó Ava. Se convirtió en profesor, pero nunca dejó de aprender. Viajó por todas partes. Aprendió a leer muchos idiomas antiguos. Decía que no se podía confiar en una traducción. Tenías que leer las palabras tal como las escribió la persona. Él me enseñó. Acarició el diario. Todo está aquí, sus notas, sus dibujos. Me enseñó a detectar una falsificación, decía. La mayoría de los falsificadores son astutos, pero también arrogantes. Siempre dejan escapar un pequeño detalle. Un pequeño detalle que los delata. La fecha del punto. La fecha del punto, murmuró el jeque, mirando de nuevo el sello del pergamino. Era un detalle tan diminuto, tan pequeño, tan insignificante. Un punto, un simple punto que acababa de salvarlo de un error de $250 millones. El señor Finch observaba este intercambio, su rostro una tormenta de emociones encontradas. Veía su plan, tan meticulosamente elaborado, desmoronarse hilo por hilo, y todo por la historia de una niña sobre su bisabuelo fallecido. La injusticia lo enloquecía. Historias conmovedoras, se burló Finch, intentando recuperar algo de control. Pero no son más que eso, historias. Estamos hablando de un documento legalmente vinculante. Hablamos de negocios, no de cuentos para dormir de una guerra que terminó hace 80 años. El jeque levantó una mano, silenciándolo sin siquiera mirarlo. Estamos hablando de la verdad, señor Finch, dijo, su voz peligrosamente suave. Es un concepto que parece desconocer. En ese momento, Karim volvió a entrar en la sala. Lo acompañaba otro de los hombres del jeque que empujaba una gran pantalla de televisión. Karim llevaba un portátil. El profesor Al-Fahim está en la línea, Su Excelencia, anunció. La pantalla parpadeó y cobró vida. Apareció el rostro de un anciano erudito con barba blanca y ojos amables e inteligentes. Estaba en una biblioteca rodeado de altísimos estantes repletos de libros antiguos. Tar, amigo mío, dijo el profesor, su voz cálida pero profesional. Es tarde. Confío en que se trata de un asunto importante. Lo es, Omar, respondió el jeque. Hizo un gesto para que Karim colocara la cámara del portátil sobre el documento. Necesito tus ojos en algo. Usando la cámara de alta resolución, Karim enfocó la escritura. Recorrió lentamente el pergamino, hizo un paneo por la caligrafía y, a la instrucción del jeque, se centró en el sello carmesí. En la gran pantalla, los detalles que Ava había descrito se magnificaron para que todos los vieran. La textura perfectamente mecánica del papel, la tinta plana y no corrosiva, y el sello. El profesor Al-Fahim en la pantalla se inclinó hacia su propia cámara, el ceño fruncido. Guardó silencio durante un largo momento, acariciándose la barba pensativo. Bueno, Omar, lo animó el jeque. El profesor suspiró, un sonido suave y cansado. Tar, ¿de dónde sacaste esto? Esa es una pregunta que exploraré con gran detalle en breve, dijo el jeque, dirigiendo por un momento la mirada a un sudoroso Alistair Finch. Primero, dime lo que ves. Veo una falsificación muy competente y ambiciosa, dijo el profesor con claridad. El artista es hábil, se lo concedo. La caligrafía es una hermosa imitación del estilo Diwani de la época, pero es una imitación, y una con fallas. Háblame de las fallas, pidió el jeque, su mirada fija en el señor Finch. La tinta es lo más obvio, por supuesto, explicó el profesor, con voz de conferencista. Como sabes, la tinta de agallas de hierro se oxida con el tiempo. Quema la página. Esta es una tinta moderna de pigmento.
Pero el error más amateur está en el sello. Hizo un gesto hacia la pantalla. Karim, ¿puedes enfocar la inscripción cúfica en la parte inferior del escudo? La cámara hizo un zoom, ampliando la imagen al tamaño de un plato. El punto en la letra Fa era ahora claramente visible. Ese punto, dijo el profesor Al-Fahim, sacudiendo la cabeza, es un error común de los falsificadores que no son verdaderos lingüistas históricos. Esa marca diacrítica en particular, el punto o nuca, no se usaba en la escritura cúfica formal de la región de tu familia hasta finales del siglo XVIII, probablemente después de las reformas influenciadas por la corte otomana. En la década de 1680, cuando este documento dice ser, el carácter habría estado sin punto o habría usado un marcador fonético completamente diferente. Es un anacronismo, pequeño, pero definitivo, como encontrar una cremallera en una armadura medieval. Se detuvo, luego añadió: Quienquiera que haya hecho este documento, amigo mío, es un buen artista, pero un mal historiador. Esto es, sin lugar a dudas, falso. Las últimas palabras del profesor resonaron en la sala. Falso. La palabra fue una sentencia de muerte para el acuerdo. El señor Finch dejó escapar un sonido extraño, ahogado, un ruido de derrota total. Los otros inversores se apartaron de él como si fuera contagioso. Uno de ellos ya susurraba furiosamente por teléfono, probablemente con su abogado. El jeque desconectó la videollamada con un gesto a Karim. Se sentó un momento en silencio, dejando que la enormidad de la situación lo inundara. La traición, la casi catastrófica pérdida financiera, la humillación que había evitado por muy poco. Miró el círculo de hombres codiciosos y necios con los que casi había hecho sociedad. Miró al pálido y tembloroso estafador que había orquestado toda la farsa. Y luego su mirada recayó en Ava. Ella estaba de pie junto a la mesa, su pequeño rostro serio, su mano apoyada en el diario de su bisabuelo. No se había jactado. No había dicho, te lo dije. Simplemente había dicho la verdad y se había mantenido firme. Un pequeño e inquebrantable pilar de integridad en una sala construida sobre mentiras. El jeque se levantó lentamente de su silla. Era un hombre alto y su presencia llenó la sala. Los otros hombres guardaron silencio al verlo. Caminó alrededor de la mesa, sus pasos medidos y deliberados. Ignoró a Alistair Finch. Pasó de largo a los inversores aterrados. Se detuvo directamente frente a Ava. Helen contuvo la respiración. No sabía qué esperar. Un despido, un agradecimiento, un puñado de dinero para que se marcharan. El jeque miró a Ava, sus ojos oscuros buscando su rostro. Luego, hizo algo que dejó a todos en la sala atónitos. Se inclinó. No fue una simple inclinación de cabeza. Fue una reverencia profunda y formal, un gesto de profundo respeto de un hombre poderoso hacia una niña de 10 años, con un vestido azul desteñido. En mi vida, dijo Sheikh Tariq al-Shamile, su voz resonando con una nueva y profunda emoción. He estado rodeado de asesores, expertos y hombres de gran riqueza. Hoy, mi honor y mi fortuna no fueron salvados por ninguno de ellos. Fueron salvados por una niña de ojos claros y un héroe como bisabuelo. Se irguió y miró a Helen. La máscara cortés del empleador había desaparecido. La miró con gratitud y respeto genuinos. Su hija, señora, es una persona extraordinaria. Debe estar muy orgullosa. Helen solo pudo asentir, la garganta apretada por la emoción. El jeque se volvió entonces hacia Karim, su voz nuevamente serena. Karim, por favor acompaña al señor Finch y a sus colegas a la biblioteca. Ofréceles refrescos y asegúrate de que mi equipo de seguridad no les permita salir del piso. Mis abogados estarán aquí en 20 minutos. Finch abrió la boca para protestar, pero una sola mirada del jeque lo silenció. El juego había terminado. Había perdido. Derrotado y humillado, él y sus ahora ex socios fueron conducidos fuera de la sala como prisioneros. El aire se sintió al instante más limpio, más ligero. El gran salón del ático quedó vacío excepto por el jeque, Ava y Helen.
Las escrituras fraudulentas seguían sobre la mesa, testigos del desastre que se había evitado. El jeque hizo un gesto hacia los cómodos sofás. «Por favor», dijo a Helen y Ava, «siéntense, ya no son personal aquí, son mis invitadas de honor». Con cierta duda, Helen y Ava se sentaron en el borde de un sofá color crema que probablemente costaba más que su coche. El jeque se sentó frente a ellas, no en su imponente sillón de cuero, sino en una silla más pequeña, acercándose, creando una atmósfera de intimidad. «Les debo una deuda que nunca podré pagar del todo», dijo mirando a Ava, «pero debo intentarlo. Dime, ¿qué puedo hacer por ti? Cualquier cosa que desees. Un regalo, una recompensa». Él pensaba en dinero, por supuesto, un fondo fiduciario, una beca. Podría asegurar el futuro de ella y de su madre por el resto de sus vidas. Era la forma más sencilla y directa de mostrar su gratitud. Ava miró a su madre y luego de nuevo al jeque. Pensó un momento. No estaba pensando en juguetes ni en dinero. Pensaba en algo completamente distinto. «Su familia es muy antigua, ¿verdad?», preguntó. El jeque asintió, intrigado. «Durante muchos siglos, sí». «¿Tiene una biblioteca?», preguntó Ava, los ojos muy abiertos de emoción. «Una de verdad, con libros realmente antiguos». La pregunta fue tan inesperada, tan pura, que el jeque quedó momentáneamente sorprendido. Luego una cálida y genuina sonrisa se extendió por su rostro por primera vez en el día. Transformó sus rasgos cansados, haciéndolo parecer más joven, más feliz. «Sí, pequeña», rió suavemente. «Tengo una biblioteca, una muy real, con libros muy, muy antiguos». Se inclinó hacia adelante, con un brillo cómplice en los ojos. «Algunos de ellos», susurró, «son incluso más antiguos que tu bisabuelo». El jadeo de asombro de Ava fue lo más honesto y valioso que el jeque había escuchado en todo el día. Valía más para él que todo el dinero que Alistair Finch había intentado robar. En ese momento, se dio cuenta de que la recompensa que esta niña deseaba no era algo que pudiera comprar, sino algo que podía compartir. Conocimiento, historia, las mismas cosas que su bisabuelo le había enseñado a apreciar. Era una deuda de honor que se pagaría no con oro, sino con el susurro de páginas antiguas. El jeque los condujo no a otra parte del ático, sino a un ascensor privado que Ava no había notado antes. Oculto detrás de una pared panelada, que parecía una parte perfecta de la decoración. Las puertas se abrieron con un suave silbido, revelando un interior de madera oscura pulida y una luz dorada suave. Mientras descendían, un zumbido apacible reemplazó el ruido lejano de la ciudad. Se sentía como si dejaran atrás el mundo moderno, sumergiéndose en algo más antiguo y silencioso. «Mi apartamento es para los negocios», explicó el jeque, su voz más suave en el espacio reducido. «Para reuniones con hombres como Alistair Finch. Pero mi hogar, mi biblioteca, es para el alma». Las puertas del ascensor se abrieron directamente a la sala más magnífica que Ava había visto en su vida. No era una sala, era un santuario, de 2 pisos de altura, con paredes cubiertas de libros de suelo a techo, estanterías de madera oscura repletas de volúmenes encuadernados en cuero, sus lomos reluciendo con pan de oro bajo la cálida luz ambiental. Una escalera de caracol de hierro oscuro y ornamentado se enroscaba hacia una galería del segundo piso que rodeaba toda la habitación. En el centro, sobre una gran alfombra persa intrincadamente tejida, había varios profundos sillones de cuero y mesas bajas, invitando a una tranquila contemplación. El aire olía a papel viejo, cuero y cera de abeja, un aroma que Ava asociaba con el estudio de su bisabuelo, un olor que se sentía como hogar. Ava se quedó inmóvil en el umbral, sus ojos azules abiertos de asombro, que eclipsaba todo lo demás que había visto ese día. El castillo de vidrio del ático había sido impresionante, pero esto era mágico. Era una cámara del tesoro mucho más valiosa que la que el señor Finch había intentado vender. Helen, también, estaba sin palabras.
Había pasado su vida limpiando los espacios estériles e impersonales de los ricos. Nunca la habían invitado al corazón de un lugar así, una habitación que hablaba no de dinero, sino de pasión e historia. El jeque observó a Ava, una sonrisa jugando en sus labios. Su reacción era la forma más pura de elogio que la sala había recibido jamás. «Adelante», dijo con suavidad. «No muerde». Ava dio un paso vacilante hacia adelante, sus dedos rozando ligeramente el lomo del libro más cercano. Inclinó la cabeza para leer el título, moviendo los labios en silencio. Estaba en presencia de la grandeza, de miles de historias y de vidas de conocimiento, y lo trataba con la reverencia de una verdadera creyente. «Esto es más de lo que jamás imaginé», susurró Ava, su voz llena de asombro. «Mi padre comenzó la colección», dijo el jeque, caminando lentamente por la sala. «Y su padre antes que él. Yo he añadido piezas a lo largo de los años. Es mi único verdadero capricho». Señaló una gran vitrina de vidrio en el centro de la sala. «Algunas de las piezas más antiguas están aquí». Ava y Helen lo siguieron. Dentro de la vitrina, descansando sobre terciopelo oscuro, había artefactos antiguos. Una tablilla de arcilla cubierta de escritura cuneiforme, un fragmento de un pergamino egipcio del Libro de los Muertos, y varios manuscritos bellamente iluminados de la Edad de Oro islámica. Ava se quedó mirando un Corán del siglo X, cuyas páginas estaban decoradas con intrincado pan de oro y lapislázuli. La caligrafía era impresionante. «Es hermoso», murmuró. «Esa es la obra de un verdadero artista», dijo el jeque, su voz cargada de significado. Alguien que comprendía la historia, que respetaba los materiales, no un charlatán en busca de una ganancia rápida. La sombra de la traición del señor Finch aún flotaba, pero allí, en esa sala, parecía perder su poder, disminuida por el peso de la auténtica historia. Se volvió hacia Helen. «Señora Peterson», dijo, usando su nombre con un respeto completamente nuevo. «Su hija tiene un don extraordinario, un don heredado, al parecer, de un hombre extraordinario». Helen encontró su voz, aunque estaba cargada de emoción. «Mi abuelo. Él solo era un hombre tranquilo. Amaba sus libros. Nunca pensé...» Sus palabras se desvanecieron. Miró a Ava, que ahora seguía con la vista las líneas de la tablilla cuneiforme, el ceño fruncido en concentración. ¿Cómo no había visto la profundidad del legado que le había transmitido a su hija? «Los hombres tranquilos suelen ser quienes cambian el mundo», respondió el jeque. «No hacen ruido. Simplemente hacen el trabajo que importa». Se detuvo, la mirada pensativa. «Cumplo lo que dije arriba. Le debo una deuda, y no me gusta estar en deuda». Caminó hacia un pequeño y elegante escritorio en la esquina de la biblioteca y tomó un talonario de cheques. Era la solución de un multimillonario, una simple transacción. El estómago de Helen se tensó. Apreciaba el gesto, de verdad. El dinero cambiaría sus vidas. Significaría el fin de la preocupación constante, del segundo trabajo, del miedo a quedarse atrás. Pero de alguna manera le parecía insuficiente. Se sentía como un pago por un servicio. Y lo que Ava había hecho era mucho más que eso. Antes de que el jeque pudiera escribir, Ava habló, su voz atrayendo de nuevo su atención hacia la vitrina. «Este no es real». Su afirmación, tan parecida a la que había hecho añicos el trato en el ático, flotó en el aire silencioso de la biblioteca. El jeque se congeló, su pluma suspendida sobre el cheque. El corazón de Helen dio un salto. «Oh, Ava, no. Ahora no. No tientes a la suerte». El jeque dejó lentamente el talonario y regresó a la vitrina. Su rostro era indescifrable. «¿Qué dijiste?» Ava señaló una pequeña daga de aspecto sencillo con una empuñadura enjollada, que yacía junto a una colección de monedas antiguas. «Esa», dijo. «La daga no es de la misma época que las monedas». El jeque miró fijamente la daga. Había estado en su familia durante generaciones. Supuestamente era una reliquia de un antepasado lejano, un poeta guerrero del siglo XII. Era una de sus posesiones más preciadas.
Esa daga ha estado en mi familia por 300 años, dijo, con voz neutra. Fue autenticada por el Museo Británico en 1958. Ava no se inmutó. Estaban equivocados, dijo con la misma sencilla certeza de antes. Lo miró, su expresión no era arrogante, sino servicial. Es el trabajo de metal en la empuñadura, el filigrana. Ese estilo no se usaba en esa región hasta mucho después, probablemente durante el período otomano. Parece más antigua porque la hoja sí lo es. La hoja es realmente del siglo XII, pero probablemente alguien la encontró y añadió el adorno de la empuñadura en el siglo XVI o XVII, para hacerla parecer más valiosa. Miró el diario de su bisabuelo, que había colocado en el borde de la vitrina. Parecía reunir valor. Mi bisabuelo escribió sobre este tipo de cosas. Las llamaba matrimonios. Cuando alguien toma dos cosas antiguas y las une para crear una nueva falsificación. Es más difícil de detectar que una falsificación completa, porque partes de ella son reales. El jeque contempló la daga, un objeto que había atesorado, una historia en la que había creído toda su vida. La había mostrado a eruditos, a historiadores, a coleccionistas. Nadie la había cuestionado jamás. Ahora, esta niña de 10 años la diseccionaba con la precisión casual de un maestro cirujano. Sintió un dolor agudo, no de ira, sino de algo más, una sensación de desengaño. Cuánto de lo que él creía real era en realidad una historia cuidadosamente construida. La escritura de Finch era una mentira. ¿Era esta daga también una mentira? En lugar de enojarse, sintió una extraña sensación de liberación. Ava no solo estaba exponiendo falsificaciones, ella estaba revelando la verdad. ¿Y la verdad? Comenzaba a comprender. Era más valiosa que cualquier artefacto, cualquier historia, cualquier cantidad de dinero. Exhaló un largo y lento suspiro, y para asombro total de Helen, comenzó a reír. No fue una pequeña risita, fue una risa profunda y plena que resonó por la vasta biblioteca, un sonido de genuina y despreocupada diversión. En una sola tarde, dijo el jeque, secándose una lágrima de risa del ojo. Me has costado $250 millones en un trato fraudulento y has destrozado uno de mis mitos familiares más queridos. Tú, pequeña, eres la invitada más cara y más valiosa que he tenido jamás. Miró del rostro serio de Ava al asustado de Helen, y su risa se suavizó en una cálida sonrisa. No se preocupe, señora Peterson. Su hija no está en problemas. Ella es la revelación. Se volvió a su escritorio, pero no tomó el talonario de cheques. Lo apartó. La idea de simplemente darles dinero ahora le parecía vulgar, casi insultante. Era lo que habría hecho Alistair Finch. El lenguaje de las transacciones, no de la gratitud. Ava merecía más. Su don merecía más. Tengo una propuesta para ustedes, dijo, su tono pasando de la diversión a un propósito serio. Para las dos. Miró a Helen. Quisiera ofrecerle un puesto, no como empleada doméstica. Necesito una curadora para esta colección. Alguien que la administre, la investigue, la cuide. Pero no quiero a una académica tradicional de universidad. Quiero a alguien con integridad, alguien que entienda el valor de la verdad. Se detuvo un momento. Creo que esa persona es usted. Usted crió a esta niña extraordinaria. Usted lleva el legado del sargento Michael Peterson. Le pagaría un salario generoso y le proporcionaría un hogar aquí en el edificio. Helen estaba tan atónita que no podía hablar. Una curadora, un hogar. Era un mundo alejado de fregar pisos y preocuparse por el alquiler. Era una vida que nunca se había atrevido a soñar. Luego el jeque se volvió hacia Ava. Y para ti, jovencita, mi oferta es diferente. No quiero darte una recompensa, quiero darte una responsabilidad. Extendió el brazo abarcando toda la biblioteca. Este será tu salón de clases y tu patio de juegos. Quiero que estudies cada libro, cada artefacto de esta colección. Quiero que encuentres los matrimonios. Quiero que descubras las falsificaciones. Quiero que me ayudes a separar la verdad de las mentiras.
Sus ojos brillaban con un nuevo proyecto, una nueva pasión. Construiremos una nueva colección, basada no en el sentimiento ni en la historia, sino en la verdad verificable. Crearemos una fundación en nombre de tu bisabuelo, la Fundación Sargento Michael Peterson para la Integridad Histórica. Financiará investigaciones, expondrá falsificaciones y enseñará a otros a ver el mundo con tus ojos. Se inclinó hacia adelante, su voz llena de una energía sincera y convincente. Te daré todos los recursos que necesites, tutores, acceso a expertos, viajes cuando seas mayor. A cambio, serás mi arma secreta, mi detector personal de la verdad. ¿Qué dices? Ava estaba sin palabras. Poder explorar libremente esa biblioteca, tener la tarea de resolver sus misterios, era la mayor aventura que podía imaginar. No era un regalo de dinero que se gastaría y desaparecería. Era un regalo de propósito. Miró a su madre. El rostro de Helen era un lienzo de incredulidad y alegría naciente. Las líneas de preocupación que parecían grabadas de forma permanente alrededor de sus ojos habían desaparecido, reemplazadas por el brillo de lágrimas de felicidad no derramadas. Asintió a Ava, un permiso silencioso, un entendimiento compartido de que sus vidas acababan de cambiar irrevocablemente. Ava se volvió hacia el jeque. No saltó de alegría ni chilló de emoción. Simplemente se irguió un poco más, con una expresión solemne en su joven rostro. Extendió la mano, no como una niña, sino como una socia igual sellando un trato. «¿Está bien?», dijo, su voz clara y firme. «Es un trato, pero tengo una condición». El jeque, divertido e intrigado, tomó su pequeña mano en la suya. «Dila». «¿Quiero empezar?», dijo Ava con los ojos brillando en dirección a la vitrina, con esa daga. La sonrisa del jeque fue amplia y genuina. En el corazón de su tranquila biblioteca, rodeado de los fantasmas de la historia, había perdido $250 millones y un querido mito familiar. Pero había encontrado algo infinitamente más valioso. Había encontrado la verdad, y ésta había llegado en la forma de una niña de 10 años, de cabello rubio, vestido azul desteñido y un héroe como bisabuelo. Sabía que la verdadera historia apenas comenzaba. Los días que siguieron fueron un torbellino de cambios para Ava y Helen. Se mudaron de su pequeño y estrecho apartamento, con su plomería ruidosa y vista a una pared de ladrillos. Su nuevo hogar era una residencia espaciosa y llena de luz en un piso inferior del edificio del jeque. Tenía muebles cómodos, una cocina moderna y, lo más importante para Ava, una pared entera de estanterías vacías esperando a ser llenadas. Por primera vez en años, Helen no tuvo que salir corriendo a un segundo trabajo limpiando oficinas tarde en la noche. Podía preparar la cena para Ava, ayudarla con la tarea y sentarse con ella por las noches solo para conversar. La ansiedad constante que había sido su compañera durante tanto tiempo comenzó a desvanecerse, reemplazada por una tranquila sensación de paz y seguridad. Helen comenzó su nuevo papel como curadora con una diligencia y pasión que la sorprendieron incluso a ella misma. El jeque le proporcionó recursos, conectándola con expertos de museos y universidades. Comenzó con la daga, organizando que fuera enviada a un especialista en metalurgia histórica. El informe regresó unas semanas después, confirmando el asombroso diagnóstico de Ava. Una auténtica hoja de acero de Damasco del siglo XII, cuidadosamente montada con una empuñadura de estilo otomano del siglo XVI. Un objeto hermoso y valioso por derecho propio, pero una unión, tal como Ava había dicho. Fue el primer descubrimiento oficial para la colección, la primera verdad recuperada de una mentira. Helen descubrió que las habilidades que había aprendido como empleada doméstica, atención al detalle, organización meticulosa, una naturaleza tranquila y observadora, eran perfectamente adecuadas para el mundo de la curaduría. Catalogó cada libro, cada artefacto, con una letra clara y precisa en los nuevos registros. Ya no era invisible. Era una guardiana de la historia, una socia en la nueva y vital misión del jeque. Mientras tanto,
La vida de Ava se transformó en una gran aventura. Después de su jornada escolar, tomaba el ascensor privado hasta la biblioteca, que ahora llamaba la Bóveda de la Verdad. El jeque había dispuesto tutores para ella. Una mujer mayor y amable que le enseñaba latín y griego antiguo, y un joven entusiasta estudiante de posgrado, que le mostraba cómo usar tecnología de datación por carbono y fluorescencia de rayos X para analizar artefactos. Pero su mejor maestro seguía siendo Shiktar. Se reunía con ella en la biblioteca por las tardes. Juntos examinaban antiguos mapas y manuscritos polvorientos. Él la trataba no como a una niña, sino como a una colega. Escuchaba con atención cuando ella señalaba las inconsistencias en un mapa del siglo XIX de la península arábiga, o cuestionaba la procedencia de una moneda romana. Ava era incansable. Su curiosidad una luz ardiente que iluminaba los rincones más oscuros de la colección. Encontró un puñado de otras falsificaciones. Un supuesto jarrón chino antiguo, que resultó ser una ingeniosa reproducción del siglo XX, y una serie de cartas de un famoso explorador, que fueron desenmascaradas por la firma química moderna, en la marca de agua del papel. Con cada descubrimiento, el vínculo entre el anciano y la joven se profundizaba. Él hallaba en ella una alegría y una honestidad que habían estado ausentes de su vida, lejos de los aduladores y hombres de negocios que solían rodearlo. Ella hallaba en él a un mentor que valoraba su mente y cultivaba su don único. Él le contaba historias de su infancia en el desierto, de las estrellas tan brillantes que parecían diamantes derramados sobre terciopelo negro. Ella le contaba historias del diario de su bisabuelo, sobre el asombro de un joven soldado al ver Europa por primera vez. Eran una pareja improbable. El jeque multimillonario y la hija de una empleada doméstica, unidos por un amor compartido por el pasado y una feroz devoción por la verdad. El mundo fuera de la bóveda de la verdad, sin embargo, no era tan tranquilo. La historia de la espectacular caída de Alistair Finch se volvió legendaria en el mundo financiero. Despojado de su credibilidad y enfrentando una avalancha de demandas del jeque y de los otros inversores a quienes había engañado, su imperio se derrumbó. La investigación reveló un patrón de fraude sofisticado que se extendía por años. Había usado su encanto y reputación para vender una serie de falsificaciones a coleccionistas adinerados, siendo la escritura de tierras su intento más audaz. Los informes de noticias lo pintaban como un maestro estafador, un lobo con traje a medida. Pero para el jeque, la victoria se sentía vacía. No solo había sido engañado, había estado dispuesto a ser engañado, cegado por su propia vanidad y su deseo de recuperar un pedazo de un pasado glorioso. Ava no solo le había salvado el dinero, lo había salvado de sí mismo. Unos meses después del incidente en el ático, el jeque celebró una pequeña recepción privada en la biblioteca. No invitó a empresarios ni a políticos. Invitó a académicos, directores de museos y a algunos coleccionistas de arte honestos. Helen estaba a su lado, ya no como empleada, sino como colega respetada. Ava también estaba allí, con un nuevo vestido azul, sintiéndose más cómoda en la gran biblioteca que nunca en el ático estéril. El jeque se puso de pie ante sus invitados y anunció oficialmente la creación de la Fundación Sargento Michael Peterson para la integridad histórica. Durante demasiado tiempo hemos permitido que la historia sea una mercancía, dijo con voz llena de pasión, comprada y vendida por hombres que valoran la ganancia por encima de la verdad. Celebramos las historias que nos hacen sentir importantes e ignoramos los hechos que nos desafían. Pero la historia no es un libro de cuentos. Es una ciencia, una disciplina, y su base debe ser la verdad. Habló del sargento Peterson, un hombre al que nunca conoció, pero cuyo legado ahora moldeaba el suyo. Habló de los héroes silenciosos, los estudiosos y conservadores que realizaban el trabajo lento y paciente de descubrir el pasado, no por fama o fortuna, sino porque creían que importaba. Y luego presentó a la primera becaria de la fundación, su estrella guía. Llamó a Ava a su lado. Ella se paró frente al pequeño grupo, sin intimidarse,
llena de una tranquila confianza. Ava levantó el diario de su bisabuelo y dijo con voz joven, clara y firme: Mi bisabuelo me enseñó que cada objeto cuenta una historia, pero algunas historias son mentiras. Nuestro trabajo es escuchar con suficiente atención para saber la diferencia. Al mirar los rostros de los invitados, no vio juicio ni condescendencia, sino respeto. Ya no era la niña invisible en la esquina. Tenía una voz y por fin la gente la escuchaba. La historia termina allí, pero también comienza allí. Comienza en una biblioteca silenciosa donde un anciano y una niña aprendieron a leer el pasado juntos. Comienza con una madre que encontró una nueva vida, un nuevo propósito, con sus manos ahora dedicadas a preservar la historia en lugar de solo limpiarla. Es una historia sobre las mentiras que nos contamos a nosotros mismos y las verdades que nos liberan. Tú has estado allí, ¿verdad? Te has sentido pequeño en una sala enorme. Has tenido una verdad ardiendo dentro de ti, un conocimiento que sabías que era correcto mientras el mundo a tu alrededor insistía en que estabas equivocado. Has visto a personas valorar mentiras relucientes y costosas por encima de hechos simples y sin adornos. Has sentido la frustración de no ser escuchado, de ser juzgado no por quién eres, sino por lo que aparentas ser. La historia de Ava es un recordatorio de que la voz más poderosa no tiene que ser la más fuerte, solo tiene que ser la más verdadera. Se trata de tener el valor de decir esa verdad, incluso cuando la voz tiembla, incluso cuando te enfrentas a gigantes. Es una historia que demuestra que la integridad no es una cuestión de edad, riqueza o estatus. Es una elección, es una fortaleza, y sus muros nunca pueden ser quebrantados por los susurros de hombres pequeños, ni por el gran engaño de una estafa de $250 million. No estabas equivocado al creer en lo que sabías. La verdad siempre estuvo allí. Solo necesitabas esperar a que el mundo se quedara lo bastante quieto para escucharla. Y ahí terminaremos la historia por ahora. Cada vez que comparto una de estas, espero que te brinde la oportunidad de salir de lo cotidiano y simplemente dejarte llevar un poco. Me encantaría saber qué estabas haciendo mientras escuchabas. Quizá relajándote después del trabajo, en un viaje nocturno o simplemente descansando. Deja un comentario, de verdad los leo todos. Y si quieres asegurarte de que volvamos a encontrarnos, dar me gusta y suscribirte hace una gran diferencia. Gracias por pasar este tiempo conmigo.